Bueno, chicos, entonces, en esta pequeña grabación, en esta corta grabación, les va a quedar el postmercado del martes 22 de julio. Chicos, ese día, como recordarán, estuvimos operando juntos la sesión de Londres, y ya de forma independiente, la sesión de Nueva York, chicos. Al despertarnos para la sesión de Londres, chicos, claramente se veía en la temporalidad de una hora rompimientos de estructura, ¿cierto? Interesantes, que daban a pensar que tal vez el precio iba a continuar con nuevos impulsos alcistas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista y con base en la estructura, fuimos por unas compras, ¿cierto? Incluso antes de la medianoche me puse a mirar el gráfico, déjenme yo lo regreso un poquito, me puse a mirar el gráfico, chico, y notaba que el mercado, luego de este impulso que tuvo el día de ayer durante la sesión de Londres y gran parte de la sesión de Nueva York, ese impulso, chicos, que para mí el último impulso era de aquí a aquí, ¿cierto? Estaba teniendo en Asia su retroceso. Retroceso que, como pueden ver, era muy favorable, ya que confluía con un 50% de descuento y por aquí también había un vacío. Por aquí más abajo se podría decir que había otro vacío. Entonces era una zona muy buena para las compras, ¿sí? Con base en eso, entonces, ya nos despertamos a Londres y chicos, lo primero que vimos fue eso, ¿cierto? Vimos activación de un vacío con una confluencia de un 50, 60 casi por ciento de descuento. Entonces, en ese orden de ideas, ya teníamos la confirmación de la temporalidad de 15 minutos, que como les digo, se alineaba con la estructura que estábamos viendo en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, chicos, déjeme, yo me regreso una velita. En ese orden de ideas, chicos, eso es justo antes, esa última vela es justo antes de empezar Londres. Entonces, ahí vemos lo que les acabo de contar en ese orden de ideas. Entonces ya podríamos bajarnos a la temporalidad de 5 minutos a buscar nuestro setup. ¿Cierto? Aquí se podría apreciar una consolidación, chicos, durante toda Asia. Esa consolidación fue la que ayudó a venir aquí al precio a bajar al 60% de descuento y en 5 minutos, chicos, identificamos el dibujito, véanlo aquí. Aquí yo puedo ver que se forma una pequeña estructura bajista y esa pequeña estructura bajista nos deja el lower low, lower high confirmado, ¿cierto? Recuerden que ese lower high es el lower high confirmado, que está siendo confirmado precisamente por el lower low siguiente. Entonces, para nosotros ese fue el rompimiento, o mejor dicho, ahí va a estar el rompimiento de la estructura si es que llegaba a superar ese nivel, ¿cierto? Vamos a destapar la siguiente vela, justo ahí ya empezamos nosotros, nos conectamos y empezamos a mirar Londres. Vamos a ver, ahí intenta romper, pero sin éxito. Digamos que ahí, chicos, todavía no rompe la estructura, ¿cierto? Vamos a destapar la siguiente vela. Y esa siguiente vela, chicos, podríamos decir que ya rompió la estructura, que quebró el order block y solamente bastaría que el mercado retrocediera un poquito para activar ese orden en quiebre. Yo, mi entrada, chicos, mi punto de entrada no fue tan buena, ¿cierto? Mi punto de entrada era exactamente aquí y como pueden ver, el punto de entrada donde efectivamente entré fue aquí, fue como un poquito más de 2 pips por encima. No fue muy bueno porque recién nos conectamos, empezamos a hacer el cálculo muy rápido del lotaje, o por lo menos yo, y cuando quise darle compra, la vela ya iba un poquito arriba, pero ya había habido una activación del orden en quiebre. Vamos a destapar la vela. La siguiente, miren que en un primer momento la vela tocó el orden en quiebre, llegó a subir, chicos. Ahí fue en el momento en el que yo entré y luego volvió a bajar. Listo. Entonces, en ese momento, chicos, ya estábamos dentro de la operativa. ¿Vale? Era nuestro setup. Nos convencía la zona de descuento que hizo o que vimos más claramente en la temporalidad de una hora y en la de 15 minutos también se ve. Entonces, al ver la soleta, chicos, me dio seguridad, ¿cierto? La zona de descuento, la estructura y ya al ver nuestro setup en la temporalidad de 5 minutos. Inicialmente, chicos, nos fuimos con este nivel, chicos, era nuestro papel intermedio.
Y ese otro nivel era nuestro objetivo final, que estaba más o menos a unos 25 pips, chicos. Era una entrada 1 a 2.5. Una buena entrada, muchachos, ¿vale? Entonces, en ese momento, Gio y Adelmo también entraron. Ellos tuvieron un mejor punto de entrada que yo, un poquito más abajo. Iban por un poquito más de pips que yo, ¿sí? Y utilizando también la misma cantidad de pips, que fue 10, que Gio utilizó 10 y Adelmo utilizó 9.5, incluso el stop loss de ellos quedó un poquito más abajo, ¿vale? Por el punto de entrada de ellos, que fue mucho mejor que el mío. Entonces, chicos, ahí vemos que el mercado se mantiene un buen tiempo en el stop loss, ¿cierto? Esa última vela intenta regresar por encima del punto de entrada. En ese momento, si no estoy mal, creo que en ese momento salió Gio en break-even. Como les digo, él entra un poquito más abajo, entonces ahí ya podría ser break-even. Vamos a ver. Y ahí, chicos, más o menos cuando el mercado empezó a hacer, déjeme, yo quito la última vela. Cuando el mercado empezó a hacer esa vela, yo me di cuenta que ya llevábamos unos 40 minutos en el punto de entrada, desde que entramos, ¿cierto? 40 minutos. Entonces, en ese momento, chicos, yo empecé a reducir mi stop loss. Inicialmente lo llevé, creo que por debajo de estos lows. Ya cuando salió esa última vela, lo reduje un poco más. Creo que lo alcancé a llevar hasta 4 pips, si no estoy mal. Sí, lo alcanza a llevar hasta 4 pips. Y en ese momento, chicos, yo creo que después sale esa vela roja que me saca del mercado, ¿cierto? Ya Gio estaba fuera en break-even, Adelmo todavía creo que no lo había sacado. Pero en ese momento, chicos, a mí personalmente me saca en el stop loss, un stop loss que la alcancé a limitar y que, chicos, si vemos claramente, ya habían pasado los 45 minutos. Justamente esa última vela roja era la vela de los 45 minutos. Y como pueden ver, el precio se mantuvo prácticamente en la zona en la que yo entré. ¿Vale? Eso es dándole cumplimiento a la regla que tengo en mi plan, que si el precio se mantiene 45 minutos en mi punto de entrada, pues yo podría considerar salir o en ese caso alcancé a reducir un poco mi stop loss y bueno, considero que fue una buena decisión, a pesar de lo que vimos que pasó después, chicos, porque después vimos que el mercado, después cuando nos desconectamos y después cuando se acabó Londres, vimos que el mercado lentamente alcanzó a llegar a nuestro PL intermedio. A propósito, no sé muy bien cómo le habrá terminado de ir a Gio, porque un poquito más adelante ya nos desconectamos y él aún seguía dentro de la operativa. Miremos, chicos, que ya lo que pasó después, el mercado muy lentamente, chicos, llegó hasta nuestro PL. Vemos, chicos, que esa consolidación aquí fue muy larga, ¿cierto? Fue aproximadamente que tal vez un poco más de una hora. Entonces, chicos, por eso también considero que fue una buena decisión el hecho de yo ir recortando mi stock. Si no lo hubiera recortado, probablemente en esta bajada me hubiera sacado y pues tampoco me iba a mantener en una posición, chicos, que durante tanto tiempo se la pasó acumulando, ¿vale? Vemos, chicos, entonces que el mercado terminó resolviendo irse, chicos, hacia nuestro PL intermedio. Fue un poquito lento a eso de las 6 de la mañana, hora Nueva York, terminó llegando a nuestro PL intermedio y ya lo que vi que hizo en Londres, chicos, en Nueva York, perdón, en Nueva York yo no lo operé, me desgasté siempre en Londres porque nos acostamos tarde, más o menos, yo me acosté como a las 4:30 AM, hora Nueva York, entonces, y tenía que hacer unas vueltas, entonces yo había decidido ya que Nueva York no lo iba a operar. Y lo que nos dimos cuenta, chicos, déjenme, yo quito el replay y recapitulemos nuevamente para mirar qué hizo Nueva York. Y lo que nos dimos cuenta, chicos, es que básicamente alcanzó a llegar a nuestro objetivo, ¿cierto? Lento, pero llegó a nuestro objetivo, el que habíamos proyectado desde Londres. Conclusión, teníamos buena dirección, teníamos buen punto de entrada, pero el mercado le faltó liquidez para irse con un poco más de velocidad hacia nuestro objetivo, que es lo que siempre quisiéramos que pasara. ¿Cierto? Entonces, ya yo mirando Nueva York, lo estaba mirando desde mi teléfono, me di cuenta que lo que hizo en Nueva York, chicos, fue, déjenme, yo borro por aquí,
Aquí yo tengo el low de Londres. ¿Sí? Yo creo que algunos me dijeron que había una divergencia ahí. Vamos a mirarlo. Divergencia con el high de... Sí, había una divergencia, chicos. Miren acá. High de Londres no alcanza a manipular, ¿cierto? En 15 minutos. Y low de Londres sí manipula. Muy bien, había una divergencia, chicos, hacia la compra. Recuerden que cuando hay divergencia, yo me fijo en el gráfico que manipula, porque el que manipula hará una reversión. Y en ese caso, el que manipuló fue el euro dólar. Por lo tanto, la reversión sería hacia la compra en el euro dólar. ¿Vale? Yo en primera instancia lo que yo vi, chicos, no vi la divergencia, yo vi la manipulación, que para mí es muy válida también, porque eso quiere decir que el mercado atrapó liquidez y tal vez encuentre la energía o el combustible suficiente para hacer lo que en teoría dice que hace una manipulación, ¿cierto? Como podemos ver aquí, chicos, también veamos que la manipulación del low de Asia también fue real, ¿cierto? También existió, solo que no tenía el combustible necesario para irse hacia donde nosotros habíamos dicho. Ya después lo que hizo en Nueva York, fue lo que les dije, que también manipuló el low de Londres, y notemos entonces que con esa perspectiva, con esa confirmación en 15 minutos, teníamos la dirección de compra, ¿cierto? Con buena zona de descuento que ya nos las había dado, chicos, desde Londres. ¿Ok? Vengan, yo trazo nuevamente el FIBO. Miremos el Fibonacci, chicos. Se seguía manteniendo en una buena zona de descuento. Miremos que aquí, desde Londres, ya había dado casi el 60%. Aquí lo que vino a hacer en Nueva York fue manipular ese low de Londres y a dar un poquitico más de descuento. Y en 5 minutos, chicos, chicos, se ve nuestro setup supremamente claro. Véanlo aquí. Aquí se ve la estructura bajista, ¿cierto? Último lower low, último lower high. Ese lower high está siendo confirmado por su siguiente lower low. Aquí, chicos, está mi punto a romper. Vamos a revisar un poquito el mercado. Ahí, chicos, está mi punto a romper. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está la línea del lower high? ¿Cierto? Esperando que lo rompiera. Vamos a ver cuál es la vela que lo rompe y a qué horas exactamente lo hace. Lo hace, chicos, a las 9:40 de la mañana, hora Nueva York. ¿Vale? Teníamos todavía más o menos 1 hora y 20 minutos. Yo, sin lugar a dudas, chicos, la hubiera tomado. Solo fue que no tenía planeado operar porque ya estaba haciendo una diligencia, entonces estaba por fuera de mi casa. Pero, chicos, sin lugar a dudas, ese movimiento yo lo hubiera operado. ¿Cierto? ¿Por qué? Estructura alcista en 1 hora. Buena zona de descuento en 15 minutos. Contando también la manipulación del low de Londres, también en 15 minutos y en 5 minutos el setup. Yo recuerdo que Adela una vez me hizo una pregunta que cuál sería mi escenario ideal para operar y es este. A ver, este es mi escenario ideal, que por supuesto también lo vi desde Londres, ¿cierto? Fue básicamente lo mismo. En 1 hora nos fijamos en la estructura, en 15 minutos tenía buena zona de descuento, genial. Lo que yo le dije a Ade cuando les respondí su pregunta era que mi escenario ideal era una manipulación, ¿cierto? De un high o de un low anterior o de una sesión anterior. Desde Londres, chicos, vimos que manipuló el low de Asia. Repito, se quedó sin liquidez, pero era mi escenario ideal. Y aquí en Londres, chicos, el mismo día se volvió a presentar. Estructura alcista. En 15 minutos, descuento y le sumamos la manipulación nuevamente del low de Londres y en 5 minutos ahí tenemos, como pueden ver, el rompimiento de la estructura. Vamos a ver, y esa siguiente vela, chicos, es la señal para entrar. ¿Ok? Esa siguiente vela, chicos, es la activación del orden en quiebre. Vamos a ver, no hubiera llevado mi stop loss hasta por acá, ni de riesgo, ¿cierto? Hubiera usado un stop loss más o menos de 13.5, el promedio que siempre uso. Vamos a ver hasta dónde nos hubiéramos ido. La idea obviamente era que creara un high superior a este, es decir, que posiblemente, ustedes saben que yo dejo mi take profit, generalmente yo lo dejo abierto porque siempre estoy haciéndole seguimiento a la entrada, pero entonces inicialmente, chicos, digamos que el take profit hubiera estado así tal cual, una entrada 1 a 1.5, ¿sí? Vamos a regresarnos a la temporalidad de 5 minutos
y ahí estaríamos dentro de la operación. El mercado baja un poquito más hasta activar ese orden, ese vacío, perdón, ¿cierto? Lo cual es válido, pero igual está dentro del margen de nuestro stop loss, ¿cierto? Y el mercado, chicos, miremos que ahora sí, lo que no pasó en Londres, chicos, fue que no encontró la liquidez que sí encontró en Nueva York. Vean cómo, chicos, rápidamente el mercado subió más o menos unos casi 30 pips, chicos. Es decir, que hasta ese punto hubiera sido una entrada 1 a 2, más o menos un poquito más del 1 a 2. Pero miren, chicos, que Nueva York sí encontró la liquidez que estábamos esperando desde Londres. Teníamos el setup, entonces era evidentemente un buen movimiento y una buena entrada. Conclusión, chicos, para mí la entrada que hicimos en Londres fue buena, no fue mala, listo, solo que el resultado no se acompañó, el mercado no encontró la liquidez suficiente para irse hacia nuestro objetivo, pero encontramos buena la dirección desde Londres, repito, y encontramos un muy buen punto de entrada, solo que el resultado no nos acompañó, pero fue una muy buena ejecución. ¿Ok? Similar a la ejecución que personalmente yo también hubiera hecho en Nueva York si hubiera estado operando. Y ya lo que pasó de ahí en adelante, chicos, fue que el mercado pues, siguió subiendo muchísimo, ¿cierto? Regresemos ya a la temporalidad de 1 hora y veamos, chicos, que el mercado está haciendo lo que en teoría debería hacer, ¿cierto? Y es crearnos higher highs superiores, ¿cierto? Altos más altos y bajos más altos, tal como dice la teoría, ¿cierto? Cuando el mercado está haciendo un impulso alcista, ¿vale? Entonces, chicos, eso es todo por el postmercado del día de hoy. Espero, chicos, les sirva.